de ese programa de un grupo de muchachos que recibieron en aquel instante la mayor sorpresa de sus vidas. Viaje en el tiempo, Radio Fortaleza, noviembre 1985. Radio Fortaleza, la otra frontera. Una y 19 minutos, qué curiosa fusión. Milenio 3 y la otra frontera en Radio Fortaleza 1985. Ahí estaba Ricardo Hernández, que sigue haciendo radio, por fortuna, que sigue enganchado al misterio, por fortuna, y que le he pedido encarecidamente que esta noche nos haga revivir aquella noche para ellos absolutamente irrepetible y mágica. Ricardo, bienvenido, gracias. Buenas noches, Iker, muchas gracias por tu bienvenida y por este recuerdo tan bonito que nos estás ofreciendo. Porque ni en el más loco de vuestros sueños pensabais que podía ocurrir eso, ¿no? No, desde luego en ese momento no. Para nosotros Argumosa, imagínate, chavalitos de entre 18 y 24 años que teníamos en aquel entonces, Argumosa representaba algo muy importante para todos nosotros. Pero lo último que podíamos esperarnos es que nos fuese a sorprender con aquello tan espeluznante, tan impresionante, y que hoy en día, 25 años después, se sigue considerando como la psicofonía más extraña, más larga y más espantosa de la historia. Oye, Ricardo, yo te conozco a ti hace 12, 13 años. Sí, más o menos. Yo doy fe de que ni Ricardo, ni Miguel Ángel, ni Edén, que nos acompañan aquí, jamás, quiero decirlo, han querido comercializar, han tenido un interés especial en difundir estos fragmentos, esta psicofonía, este compendio, porque tampoco nadie sabe todavía hoy, o intentaremos sacar de dudas a la gente, cuántas psicofonías existen, qué duración tienen, qué es lo que cuentan, pero yo doy fe ahora mismo, aquí a la 1:21 minutos, de que conozco a Ricardo hace tanto tiempo, jamás, es más, yo no sabía, hasta hace apenas 10 días, que ellos habían emitido por vez primera y única la psicofonía del infierno, de Germán de Argumosa, de alguna forma. Así que puedo decir que no ha habido ningún tipo de interés crematístico, en absoluto, y que simplemente al enterarme de la historia, yo le pedí a Ricardo, hagamos justicia, hagamos un homenaje a esa radio que nada es casualidad, donde yo luego trabajé tanto con el compañero Lorenzo Fernández en la misma emisora, en el mismo lugar, que es parte de mi vida también. Hagamos un homenaje a esa radio que descubrió tantas cosas y contemos lo que pasó. Pero claro, ¿cómo era, por ejemplo, para que muchos amigos se hagan una idea, ¿no? Puedes contarlo tú mejor que yo. ¿Cómo era aquella emisora? Para que también entendamos la imagen de Germán llegando allí con esa cinta prodigiosa bajo el brazo, porque, ojo, es que acababa de ser grabada. Sí. Por eso lo que vamos a escuchar es interesantísimo. Es que vamos a escuchar no solo voces, fragmentos, vamos a escuchar a Germán contando todo el detalle de qué estaba pasando. ¿Cómo era esa emisora? Bueno, en eso casi yo creo que la persona más indicada para ello es Miguel Ángel, que es el que acompañó al profesor a la emisora. Y Miguel Ángel Jiménez. Lo tenemos aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Una curiosa simbiosis, ¿verdad? Esta noche de radio. Miguel Ángel, pues eso, llegas con Germán. Bueno, primero, ¿cómo lo conseguisteis? Porque es que era una emisora de barrio, una emisora comunitaria, que yo estoy lo más orgulloso de mi vida es haber estado durante muchos años en muchas emisoras de este tipo, donde he aprendido casi todo lo que sé. Pero suena raro, ¿verdad? Una figura del prestigio de Germán, y le convencéis para una noche fría de noviembre a acudir allí. Tuvimos la gran suerte de contar con un colaborador que estuvo con nosotros solo unos meses, pero que en ese periodo conseguimos traer a Germán de Argumosa, traer a Juan García Tienza, entrevistar telefónicamente a Jiménez de Oso, a Juan José Benítez.
fueron unos meses maravillosos. Entonces, año 85, que esto año todavía 85. había una ebullición potente también, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, bueno, pues, tuvimos esa gran suerte. Y bueno, volviendo un poco al tema de cómo era la emisora, nosotros fuimos a buscar a don Germán a su casa, a la calle Castelló, le trajimos ahí al barrio Hortaleza, y yo iba diciendo, madre mía, hemos cogido a una persona que tiene un porte totalmente aristocrático, y cómo va, en el momento que le vea una emisora que es un local donde va a encontrar las típicas aquellos peldaños lleno de cajas de huevos, los carteles del Che Guevara y la Liga Comunista Revolucionaria. Digo, este hombre aquí no encaja en absoluto, se va a dar media vuelta y va a salir corriendo porque va a decir, me han engañado. No, para nada. El hombre iba descubriendo aquello con una flema maravillosa, sin ningún tipo de gesto extraño, y bueno, y luego pues entró, se sentó, le dimos un micrófono. Además él esa noche estaba mal porque estaba muy constipado, apenas podía hablar. ¿Con fiebre? Sí, iba con fiebre, con una bufanda, casi con 40 de fiebre el hombre, pero fue a dar el micrófono y fue increíble. Se le fue la carraspera, empezó a hablar, se sintió muy cómodo. Realmente, sabes cómo era Germán, el hombre daba conferencias cada vez que hablaba, y a partir de ahí se soltó y vimos una noche absolutamente maravillosa. Una noche que vamos a recordar, vamos a revivir. El tiempo no existe en la radio, ¿no? Y se mantiene ahí. Antes una cosa importantísima. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Vamos a abrir, evidentemente, las vías de contacto, porque hoy sí que hay una pregunta rotunda y queremos hacer luego una especie de sondeo. Y veremos también cómo va cambiando ese sondeo. Y, por supuesto, hay una participación que hoy es, yo creo que esencial también, ¿no? Interesa vuestra opinión. Incluso me gustaría saber si alguien en aquel año 85, porque cuando estamos trabajando en emisoras tan pequeñas, tenemos la sensación, y yo eso lo sé muy bien, de que nos escuchará alguna gente realmente. Bueno, pues qué bonito sería recibir hoy a amigos y amigas que quizá vivían en el barrio de Hortaleza y escucharon en vivo aquella grabación impresionante de la noche de la psicofonía del infierno. Tenemos esa encuesta, Iker, en ikerjimenez.com está el debate de la semana, que justo ahora, a la 1:25, está 50-50%. No, bueno, es que nunca ha pasado. 50-50. Nunca ha pasado. La pregunta muestra es, de cómo está el patio con este tema. ¿Psicofonía del infierno, fraude o verdad? Bueno, pues 50-50 estamos. Vamos a dar las vías de contacto. 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com, y también la web de la cadena SER. Sorteamos 3 libros, que además nos ha mandado un oyente, un amigo suyo los ha publicado, y aquí los sorteamos. Un viaje a través del espejo, una novela apasionante de Antonio Casamilluna. Bueno, pues ahí está. Buenas noches, Santiago Camacho. Buenas noches, sí. Tienes ganas de escuchar, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, tantos años oyendo hablar de algo que no sabíamos si era mito, si era realidad, y por fin vamos a asomarnos un poquito más al resquicio de la puerta de esa historia que ha corrido de las 1000 formas que uno se puede imaginar, como leyenda urbana incluso. Y bueno, la verdad es que es una noche, para mí, yo creo que para muchos oyentes, emocionante. Pues fíjate, Santi, compartamos esa emoción y que la sienta, ¿no?, el público. Y me interesa mucho tú que has escrito los grandes libros de leyendas urbanas en este país, que me cuentes. Luego Edén también ha investigado muchísimo hasta dónde ha llegado la leyenda urbana, y nos va a contar cosas. Santi, lo mismo, ¿de acuerdo? Hasta dónde este mito realidad de la psicofonía que mata y que se llevó por delante a un diplomático y que causaba casi daño psíquico escucharla. No creo que sea tanto, pero bueno, algunos lo mantienen, lo dicen. ¿Hasta dónde se ha llegado con esto? ¿De acuerdo? Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Recién llegados los dos de las Parameras de Quintana Ortuño, Burgos. Otra noche de emoción. Otra noche, sí, una noche que contaremos cuando llegue el momento, pero que en esta ocasión cederá el protagonismo a lo que tenemos que contar. Bueno, pues yo quiero que Santi, que Carmen, que Javier estén muy atentos, porque hay fragmentos y cosas que ellos no han escuchado nunca. También Fermín Agustí, Carlos Largo, Noel Calero. La opinión de todos es importante. Si os parece... Bueno, Ricardo, una cosa antes de escuchar a Germán en aquel año 85, de escucharle una vez más, ¿no? ¿Cuándo os enteráis, Ricardo, Miguel Ángel, micrófonos abiertos, de que Germán trae algo que es especial? Porque precisamente, sondeando, Diego Marañón, Guillermo León, Ramón Álvarez, me han ayudado, ¿no?, a buscar cosas, fragmentos de Germán, de su vida en diferentes momentos. Germán llevaba ya bastantes años poniendo psicofonías, y algunas, que hemos recordado aquí, eran ya clásicas. ¿Cuándo os dais cuenta de que sois los depositarios de que de pronto Germán trae algo que jamás había puesto y jamás volvió a poner?
Pues mira, Iker, en el momento en que él dice que trae una psicofonía que dura 10 minutos, y no es que digas es una grabación que se dejó la cinta 10 minutos y sale una psicofonía, no, es que la psicofonía en sí, la grabación, la inserción psicofónica dura la friolera de 10 minutos. En ese momento todos nos miramos y decimos, ¿ha dicho bien? ¿Está con fiebre el hombre? ¿Se habrá equivocado? Pues no, duraba 10 minutos. Y en ese momento es cuando empezamos a pensar que aquello evidentemente era algo fuera de serie, pero es que después, conforme él pulsó la tecla y empezó a reproducir aquello, mira. ¿Cómo nos quedamos? Hay un fragmento que luego pondremos donde se puede escuchar la voz de Luis Illana, el otro miembro de La Otra Frontera que no ha podido estar esta noche con nosotros, donde puedes ver en su tono de voz cómo estaba de afectado. Lo entiendo perfectamente. Y cómo describía cómo estábamos los allí presentes. Bueno, vamos a hacer una cosa, compañeros, ¿os parece? 1:28. Vamos a escuchar, es un fragmento de casi 3 minutos, pero desde luego también el tiempo relativo con Germán de Argumosa. Estamos escuchando algo que yo no había oído jamás. Se me pone, lo digo muchas veces, pero la carne de gallina, y cuando lo estaba observando, ¿no?, en las gráficas y las ondas del ordenador, en el estudio paralelo que tenemos para ir sacando los cortes, y estaba con estos compañeros de La Otra Frontera, es que yo soy muy entusiasta, de acuerdo, pero es que sentía que estaba escuchando por vez primera, yo, y seguro que mucha gente a nivel nacional, un momento mítico, ¿no? Germán, con fiebre, con su bufanda, en ese ambiente tan especial, que no es una gran radio, que es una radio pequeña, trae un regalo. Acaba de grabarse esa psicofonía, porque un detalle más, Miguel Ángel, aunque sean titulares, la psicofonía se acababa de grabar hacía muy poco tiempo. Yo creo que eran 2 semanas aproximadamente. Dijo él que 2 semanas, hacía un par de semanas. Este es Germán, en La Otra Frontera, Radio Fortaleza, 1985, en lo que es el inicio de un auténtico mito, la psicofonía que mata. Lo que ustedes van hacer alguna experiencia psicofónica. Y hacer alguna experiencia psicofónica concretamente en una de las habitaciones de esta casa. Y más concretamente en la biblioteca. La biblioteca se encuentra, según se entra, a la izquierda, y el cuarto de estar, en donde esperamos la grabación, se halla bastante distante. Esto es muy importante, bastante distante, que al ascender por una escalera de muchos peldaños, pues bien, siempre me resistía, porque siempre me resisto a que se tome esto como un juego de sociedad. Es algo mucho más serio. Pero en aquella ocasión, cuando me volvieron a insistir, cuando me volvieron a hablar de ello, hubo algo que me hizo prestar atención. El testimonio de 3 personas que, sin conocimiento entre ellas, le habían dicho a los propietarios de la casa que no se sentían bien cuando estaban en esa habitación en la biblioteca. En las demás piezas del inmueble sí, pero en la biblioteca no. Entonces ya esto hizo que le prestara cierta atención. Pues muy bien, les dije el otro día, vamos a hacer esa experiencia psicofónica. Se desprecintó
una cinta, delante de todos. Hay el testimonio de 9 personas. Eran las 3 de la madrugada. Habíamos esperado precisamente a esa hora para un mayor silencio. No se oía absolutamente nada. Bajamos desde el primer piso. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. 1:33, Germán de Argumosa poniéndonos a todos en situación de forma magistral con esa oratoria. Escuchaban Ricardo, Miguel Ángel y Luis Illana, estaban ahí mirando al profesor. Aquí ya tenemos algunos elementos que contrastan con muchas de las leyendas que han ido surgiendo. Yo personalmente no sabía esto. Una casa concreta, ni vieja ni muy antigua. No sé qué podemos contar, que llegasteis a descubrir. Una biblioteca. Esto ya me llama poderosamente la atención y los amigos imagino que también. No tenía la más remota idea de que en un lugar como una biblioteca, quizá tampoco relacionado, ¿no?, con el tema macabro, se obtiene una psicofonía de este tipo. Y qué curioso que estos detalles después se silenciaran en las sucesivas versiones del propio Germán, cuando él narraba todo esto en sus conferencias o en intervenciones en otros programas de radio donde nunca quiso emitir esa psicofonía al completo, sino algún fragmento suelto. No, uno, siempre sí, uno. No diera nunca estos detalles. O sea, que fue porque le pillasteis fresco aquella noche en aquel programa y o porque se acabó de realizar vosotros. Justo en ese momento, Claro. ¿no? Justo en ese porque instante. todavía estaba impactado, ¿no?, por esas grabaciones, y lo que quieres es contar todo lo que ha pasado para liberarte un poco, que a muchos nos ha pasado con Ahora viene otro psicofonía. fragmento, y esto es muy importante lo que dice Carmen, yo creo que es clave. Miguel Ángel, Ricardo, estaba tan impresionado que estaba soltando toda la información que luego con el tiempo se ha ido perdiendo, ¿no? Sí, pero aún así él en todo momento mantuvo, nosotros creemos, su rigor, en el sentido de no difundir datos que pudieran hacer, por ejemplo, que se identificase la casa. ¿Por qué tenía ese temor, Ricardo? Hombre, pienso que es lógico, ¿no? Tú imagínate una psicofonía de esta magnitud, que en ese momento ya lo era, ya se había convertido en la psicofonía más importante de la historia, y aún hoy, 25 años después, lo sigue siendo. Tú imagínate que esto de repente se difunde y se dice, esto lo he obtenido en tal casa. Automáticamente esa casa se hubiera llenado de toda clase de gente que hubiera ido allí, de todo tipo. Algunos a investigar seriamente, otros a vacilar, a fastidiar, o simples curiosos. O sea, Entonces, que tenemos lógicamente, datos muy interesantes, Ricardo y Miguel Ángel, de que hacia octubre del año 85, sí, que eso yo tampoco lo sabía, siempre pensé que era de principios de los 90, y yo lo llego a decir en programas de radio porque es lo que a mí yo creo que me llegó a contar Germán en su día, o por las 1000 historias que ya circulaban. Pero octubre 85 más o menos sería la fecha de esta grabación. Correcto. Yo sí quiero incidir en lo que ha dicho Iker. A los oyentes, presta mucha atención a estos cortes porque vais a ver el testimonio de la persona que grabó la psicofonía solo 2 semanas después de haberla obtenido. Todo lo que se haya podido hablar o leer después de aquellos años después tiene para mí menos valor. Realmente ese testimonio de 15 días después es súper importante. Y con esa fiebre que le da todo un tinte, ¿no?, de impresión. Quién sabe si Germán estaba, yo no voy a decir enfermo por la psicofonía ni mucho menos, y luego aclararemos lo de la psicofonía que mata, porque es verdad, me decía Ricardo, es que la psicofonía no mata, es como si supiera o supiese algo que iba a ocurrir después, pero la psicofonía en sí no mata. Ahora, cuando vayamos entrando en materia y escuchando sonidos, nos vamos a dar cuenta que es algo absolutamente terrible, y hay que hacerlo, Carmen, hay que advertir. Yo no soy Germán de Argumosa, ni mucho menos, ya se ve la diferencia evidente, ¿no? Pero yo quiero decir que hay mucha gente que sé que escucha el programa a solas, y evidentemente una noche como hoy, y no hacemos esto para que la gente se quede, es verdad que puede afectar a gente. Es cierto que esta psicofonía, y luego contar una anécdota, yo he pasado una de las noches de más miedo en mi vida, o por lo menos en los últimos años, pues anteayer, Javier Sierra lo sabe bien, porque, luego lo contaré, pero yo he escuchado los 10 minutos seguidos, gracias a Ricardo, a Eden, a Miguel Ángel, que me dejaron escucharla entera. Ahora no entiendo muchas cosas que se han dicho, y es terrible, y puede afectar a la gente. Por eso nosotros vamos a ir poniendo fragmentos. ¿Qué ocurre? Que yo entiendo que hay mucha gente muy impresionable. ¿Es hasta aconsejable en algún caso
que se escuche, pues hoy hay medios, en otro día, de día, porque de verdad es tremendo. Vamos a seguir escuchando a Germán y ahora continuamos. Una señora que nos acompañaba hizo la introducción, pidió que se efectuaran grabaciones en la cinta. Dijimos que iban a ser 10 minutos los que íbamos a esperar y todos subimos otra vez al cuarto de estar. Bajamos después del tiempo fijado y nos encontramos con lo que ustedes van a oír. Entre esos ruidos, entre esos lamentos, entre esos quejidos a las 3 de la madrugada, en un silencio total y absoluto, hay también voces. Hay voces. Hay expresiones, algunas terribles, tan terribles que no se las voy a decir a ustedes. Entre otras cosas, porque son sumamente groseras. Se trata, por tanto, no solo de no querer que ustedes sientan temor, sino también de una cuestión estética. Pues bien, ahora es cuando vamos a poner esa cinta que dura 10 minutos. Y nuevamente les recomiendo, si usted es hipersensible, cierre el aparato de radio. Ocurría en Radio Fortaleza, programa La Otra Frontera, noviembre de 1985, hace 25 años. Yo sé que esto es difícil, pero os pediría en un titular, en una frase. Ricardo me dijo hace un par de días, escuchando la psicofonía íntegra, que a mí me dejó muy, muy tocado. ¿A qué te suena esta grabación que vamos a escuchar en pequeñas porciones y que yo creo que el gran público jamás ha escuchado porque siempre se emitía el primer corte que vamos a emitir? Son unos 50 segundos. Y que ya de por sí es tremendo. ¿Qué oyes tú, Ricardo, aunque luego debatiremos largo y tendido en esta psicofonía? ¿A ti qué te expresa? ¿Qué sientes, no? ¿A dónde te retrotrae todos estos sonidos? Bueno, con el tema de los sonidos pasa un poco lo mismo que ocurre con las pareidolias, las imágenes, pero agravado, porque el sonido, digamos que evoca más cosas, y en un momento dado puedes divagar. Yo te voy a decir que a tu pregunta responderé lo que a mí me sugirió en aquel momento. Yo en aquel momento pensé que lo que estaba escuchando eran sonidos mezclados de diferentes episodios sucedidos en una cámara de torturas. ¿Miguel Ángel? Algo similar. Yo pensé era como si el profesor con esta psicofonía hubiera abierto una puerta a un lugar donde la gente sufría, donde se escuchaban lamentos, donde se proferían amenazas. Era como haber metido la cabeza en un sitio que está ahí, que es una realidad paralela y que realmente te rodea y está llena de cosas espeluznantes. Vamos a escuchar ahora mismo esa grabación, esa porción que Germán sí que hizo pública en alguna ocasión, aunque él, luego lo contaremos, se arrepintió o llegó a pensar que la psicofonía podía provocar efectos negativos, porque ya en algunos de los integrantes de aquel comité, vamos a decirlo así, de investigación en aquella casa, empezaron a ocurrir cosas. Eso lo sabe Ricardo, lo sabe Miguel Ángel, lo contaremos. Empezaba a ocurrir cosas con el efecto propio de esa voz, y quizá eso a Germán le hizo recapacitar y recapitular. Volvemos a poner esta grabación. Se oyen campanas, se oyen gritos, se oyen voces, se oyen lamentos. Son 50 segundos de la psicofonía, yo creo ya, sin duda más célebre de la historia, por lo menos en España. Escuchad.
resumir todo este ambiente es difícil, es complicado, es un lecho sonoro. Esos golpes yo puedo decirlo ahora, porque gracias a ellos yo he escuchado algo que he llegado a pensar que es verdad, que podía tratarse de un mito, que solo había una porción. Es que no lo sé, pero cuando me puse aquellos cascos y escuché los 10 minutos, podemos decir que prácticamente los 10 minutos tienen este lecho sonoro. Se puede decir. Es decir, esos golpes no dejan en ningún instante de estar presentes. Hay una primera clave, compañeros, los golpes. Y podéis intervenir en cualquier momento, los que ya como oyentes, como era yo hasta hace 2 días, vamos asimilando información. Yo no sé si hay baldes, me suena pozal metálico, me suena algo que están golpeando y repiqueteando todo el tiempo. Esto ya hace que esta voz sea distinta a todas las psicofonías que yo he escuchado, con lo cual también la hace impresionante y la hace sospechosa, hay que decirlo. No se parece a nada. Ricardo, los 10 minutos, esta es la banda sonora prácticamente. Sí, con altibajos, con cambios. Yo lo que sí observo es que los golpes que la gente atribuye a campanas, que yo digo que no son todo campanas, que también hay golpes de, en mi opinión, martillos sobre yunque o sobre metal o sobre algún tipo de elemento metálico, hacen como una especie de separación entre esos episodios que antes mencionaba. Es decir, no estamos asistiendo a una psicofonía que está narrando un hecho, sino que, en mi opinión, estamos asistiendo a 10 minutos de grabación de varias cosas sucedidas, y esos golpes de campana, de metal, de lo que queramos, parece que producen esa separación, porque entre golpes y golpes, o entre secuencias de esos golpes, es cuando se produce la mayor incidencia de gritos, lamentos, de quejidos. Y sin embargo, cuando esos lamentos y quejidos disminuyen es cuando vuelven a aparecer los golpes de metal, de campana, de lo que sea. Vamos a hacer una cosa, Carmen, repetimos 10 de contacto porque me interesa mucho luego ir revisando lo que tenemos tiempo, yo creo que el tema merece la pena. Luego tenemos una historia asombrosa sobre el Papa. El Papa, hay una profecía, una postal, un misterio en Galicia, una historia digna de novela, como digo muchas veces, que sobre todo Carmen y Javier han removido ahora para contarnos datos asombrosos. Ahora que el Papa está en España, parece que Ratzinger hizo un poco de profeta, ¿no? Y se adelantó al tiempo. Pero luego lo contaremos. Opinión del público, de nuestros amigos y amigas de Milenio 3, porque puede ser muy interesante ver qué escuchan muchos jóvenes que estoy seguro que ni siquiera han escuchado este fragmento y qué pozo les deja a ellos, ¿no? ¿Qué escuchan a primera vista, casi podríamos decir? Vamos a repetir las vías de contacto. 276-99, palabra clave, Milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com para que dejéis vuestros mensajes segundo a segundo que estamos subiendo. Y hay gente opinando, Iker. Hay algunos que dicen que parecen jabalís. ¿Jabalí? Comiéndose a otro animal. Madre mía. Bueno, pues eso también es curioso. Te digo, la encuesta por el momento va ganando por muy poquito que la psicofonía del infierno es verdadera. Muy bien. Preparaos, amigos, 1:46 minutos. Vais a escuchar otra porción absolutamente desconocida para el gran público. Yo no la había escuchado. Haciendo un programa homenaje, reuniéndose los amigos aquí presentes 25 años después, tuvieron a bien, para limar asperezas o demostrar que esta psicofonía, que se llegó a decir, hay que decirlo también, que no existía, o que pusieron otros de los fragmentos. Luego comentaremos por qué ellos no han emitido los 10 minutos seguidos, porque Germán lo pidió así. Luego andaremos en eso. Pero si os parece, vamos con uno de esos fragmentos que yo diría un poco inéditos para el gran público y que nunca se han emitido en una radio a nivel nacional, porque ellos sí lo hicieron en esta reunión en forma podcast, pero que prácticamente se escuchan de nuevo, porque son sonidos distintos, de diferentes momentos. Son unos 30 segundos. ¿Estáis dispuestos, compañeros? Hay otras voces, hay otros lamentos, hay directamente sonidos, yo no sé si de torturados, que dicen ¡ay!, ¿verdad? Hay esos golpes como de yunque o de campanas más finas, como decía Ricardo Hernández, que parece que cortan episodios. Escuchamos.
Estoy viendo la cara sobre todo de Santiago Camacho. Pues muy impresionado, ¿no? Pues sí, la verdad es que esos quejidos son absolutamente espeluznantes. Se oye, como muy bien decíais, el sonido de algo que parece el golpear de hierro sobre hierro, de una fragua, de algo por el estilo. Y sobre todo hay una cosa que, de las miles de hipótesis y de especulaciones que se han hecho sobre esto, una de ellas era que Germán había sido víctima de una broma. Es absolutamente imposible que, estando en la misma casa, alguien pudiera montar delante de un micrófono semejante espectáculo sonoro sin que el propio Germán lo escuchase, por muy alejado que estuviera en otra habitación. Desde luego eso ya lo podemos descartar de inicio. Vamos a hacer una cosa, porque los segundos pasan rapidísimos. Es probable que el público no esté entrenado. Escuchamos de nuevo ese fragmento, Noel, ¿podemos recuperarlo? Prácticamente ese medio minuto de esas otras partes de la psicofonía célebre del infierno. Nosotros en cascos estamos escuchando muy bien, también hay que decirlo, y la pureza de sonido que entra en nuestros oídos como un chorro puede hacernos contemplar matices, ¿no?, diferentes, pero es que los ayes son clarísimos. La sensación de voces muy tristes pero casi humanas estremecen, y luego esos golpes que, como dice Santiago Camacho, eso no se pudo reproducir allí sin que Germán no se diera cuenta. Vamos a saber algo más después de volver a escuchar sobre dónde estaba Germán, porque se ha llegado a contar que Germán no graba esta psicofonía. Hay que decirlo. Yo he tenido mis dudas, he llegado a pensar, y ha habido corrientes que han pensado eso, que Germán recibió ese material. Por lo que estamos escuchando parece que no. Noel, la ponemos de nuevo. Miguel Ángel, Germán de Argumosa estaba allí, grabando la psicofonía. Efectivamente, él ha matizado que fue una mujer la que hizo la invocación a que se grabara algo, pero él sí, él con las 9 personas estaban en el salón que él comentó que estaba en lo alto de la casa y lejos de la biblioteca. Ricardo, cuando Germán os va dando paso a la psicofonía en Radio Fortaleza, o escuchándola, ¿cómo es su expresión y cómo es la vuestra? ¿Qué se produce en aquel estudio de radio? Bueno, te puedo decir que sabes cómo él era de cuidadoso con sus psicofonías. Él trajo su Walkman, su cassette, puso su cassette a reproducir junto al micrófono. O sea que ni siquiera es un sonido directo, o sea No. que era más impresionante todavía. Efectivamente, por eso mucha gente que busca en esta psicofonía que está grabada, que nosotros emitimos, tiene que considerar que lo que está oyendo es el resultado de grabar en un cassette la emisión que salía por antena, que a su vez salía de un micrófono que reproducía lo que salía de un Walkman. Con lo cual va a escuchar posibles acoples del Walkman sobre el micrófono, claro, y va a escuchar el sonido, el zumbido típico constante del motor del Walkman, con lo cual no es la psicofonía o no es el material adecuado para analizar. Si alguien quiere analizar esto desde un punto de vista profesional, tendría que contar con la grabación original. Esa es la única que se podría analizar. Por cierto que Ricardo es técnico de sonido, también hay que decirlo. Y hay una cosa también que es interesante y curiosa. La psicofonía y estas voces, este tremendo sonido alto, inusualmente alto, entra casi desde el principio de la grabación. No hay un increscendo, ¿no?, sino que es como si nada más poner la cinta, o no, os pregunto, esto entra como un meteoro sonoro. Él puso la parte... nosotros no escuchamos las voces iniciales. Él nos dijo que había unas voces iniciales y él lo que nos puso es a partir del momento en que se produce la inserción. Pero si dice que dejó grabando 10 minutos, como él dice en la narración que hemos escuchado anteriormente, y esta psicofonía dura 10 minutos, pues realmente poco lugar hay. Prácticamente el dejar el cassette, hacer la pregunta, salir de la estancia y en ese momento empezar los ruidos y las voces, igual que al final.
los ruidos y las voces se producen de forma constante hasta el momento en que se oyen los pasos acercándose de la gente que fue a recoger el magnetofón. Vamos con un nuevo fragmento, ¿os parece? Es increíble además el registro diferencial de voces. Ahora vamos a escuchar algo totalmente distinto. En un momento de la grabación aparece como un alarido, yo diría casi como un rugido, que arrasa una parte de la grabación, y luego otra serie de sonidos metálicos diferentes. Y os preguntaré, no hay una sola voz, como también se ha dicho, que impreca, que dice, sino que hay como muy distintas voces, masculinas, femeninas, ancianas, y luego hablaremos, Eden, que parece que incluso hablan en otros idiomas. Vamos a escuchar. Otro fragmento, caras aquí en el estudio entre los escuchantes. Es realmente atípica, quiero decir que quizá lo que más llama la atención de lo que llevamos escuchado, y creo que todavía nos queda bastante por escuchar, por un lado es la duración, es decir, son fragmentos minutos, sí, increíbles claro, de medio minuto. Pero que haya una psicofonía de 10 minutos es realmente muy, muy atípico. Quizá en España el único precedente, y ahora veremos las enormes diferencias que hay, son las psicofonías que graba Carlos Bogdanich en Belchite. Pero en ningún caso, Javi, con voces, claro. No, en ningún caso con voces, pero digo por duración, es decir, por sonidos y la permanencia de los sonidos. Y la otra característica que a mí me llama mucho la atención es la riqueza acústica de la psicofonía. Es decir, hay muchos sonidos, no hay un solo sonido, no es una voz susurrante, no es un timbre que se escucha a lo lejos, sino que es una concentración, es una sinfonía de ambiente. Realmente da la sensación de que se está captando un ambiente y no una voz pegada al micrófono susurrando un grito, un mensaje o algo así, ¿no? Y eso lo hace realmente muy, muy llamativo. ¿Y qué opinan los oyentes que han ido recibiendo esta información y que queremos saber también, ¿no?, cómo la están interpretando? Pues mira, Luis Cambra nos dice desde Valencia: a mí me suenan los sonidos de interrogatorios con torturas, como tantas veces hemos visto en las películas, que está en la cama escuchándolo y que bueno, que lo está pasando un poco mal. Jorge, que nos felicita por el programa y dice que tanto la psicofonía, respecto a la psicofonía, si realmente fuera un montaje, ¿qué sentido tiene no llevarlo por todos los lados? Un montaje se hace para sacarle provecho de alguna forma, principalmente económico, a mi entender. Las psicofonías que he escuchado anteriormente no tienen nada que ver con esta. Creo firmemente que se trata de un fraude enorme. Parece que hubiera varias personas haciendo todo tipo de ruidos. Nos dicen desde Tenerife, Cristo. La energía ni se destruye ni se crea, se transforma. El sonido no son sino ondas electromagnéticas que se mueven en un medio, y deduzco que los sonidos metálicos son obras realizadas en la casa. Nos lo comentaba Puma. Parecen campanas o cadenas, como una mutilación o masacre. Saludos desde Chile, Felipe Sepúlveda. Sebas desde Jaén, tremendo programa esta noche. Estoy con los cascos, metido en la cama, en la oscuridad, y ya no sé dónde meterme. Es una psicofonía ya clásica que sigue dando mucho que pensar. Tiene algo que siempre estremece. A las malas os escucho con el podcast a pleno sol. Un saludo. Vamos a hacer una cosa. Como la gente, el público, estará recibiendo esos fragmentos nuevos, vamos a decirlo así, que asimilen también, porque muchos seguro ya conocían el primero que hemos puesto, el de la campana, que no deja de ser impresionante. Y en la segunda hora, tranquilos amigos, que hay mucha más información, muchos más fragmentos, elementos muy importantes en este homenaje que estamos haciendo, no solo a una psicofonía, sino a un tiempo de radio, ¿no?, y a una forma de hacer radio, que es Argumosa explicando más cosas. Por ejemplo, los pasos y cómo todo este sonido va cayendo respecto al momento en que recogen y paran la cinta. Ahora bien, ha salido la palabra fraude, y se ha hablado de fraude, e incluso nosotros hemos hecho pesquisas para saber. Se relacionó, hay que decirlo a las claras, y aquí lo vamos a contar, a personas del equipo de Medianoche, por ejemplo, especulando con quién podía haber hecho un fraude. Aquí ha estado Miguel Ángel Molcholi, yo he preguntado y consultado y me ha dado su permiso Mariano Revilla para contar cosas, porque es verdad que el equipo de Medianoche hizo grabaciones de sonidos. Hay amigos investigadores que han pensado que, investigando, que buen alivio creo, podía ser todo eso. Yo, después de escuchar la psicofonía, personalmente, me cabían pocas dudas, ya no me cabe ninguna. Esa no es la fuente, pero lo debatiremos. Una cosa más, Ricardo, importante. Germán
aunque nos adelantemos un poco, días después os dice que no hay que emitir esta psicofonía. ¿Por qué? No nos dice exactamente eso. Vamos a ver, es que... ¿O que hay que tener cuidado con ella? Hay que puntualizar. Simplemente él dejó de ponerla. Al poco de traerla a nuestra emisora y de emitirla por nuestra antena, él dejó de emitirla. Y nosotros, veo que no hay mucho tiempo, así que no me enrollo, nosotros lo que hicimos fue seguir sus propios deseos, pero no de una forma explícita. No es que nos dijera, por favor, no emitáis, sino simplemente él manifestó públicamente en otros medios y en una conferencia a la cual compartimos también mesa con él, un tiempo después, Miguel Ángel se acordará exactamente de cuándo fue, él dejó de poner esta psicofonía por dos razones. Primera, porque le parecía demasiado fuerte para la mentalidad preparada de la audiencia, porque hay gente muy preparada para ello, pero hay otra gente que no, y que se puede ver afectada. Y segundo, porque al haber, digamos, premoniciones en estas psicofonías y haber muerto de resultado de estas premoniciones una persona, le pareció que el respeto a esta persona era no volver a tocar esta. Perfecto resumen. Ahora las noticias y después continuamos.